A ver, el presidente López Obrador ha sido consecuente como cuando era oposición, manejando un discurso de apego, de apoyo y de respeto hacia América Latina. Si bien es cierto que para muchas personas pudiera leerse como que el presidente ha ido radicalizando su discurso hacia América Latina, y primero pues habiéndolo hecho en el aniversario 238 que tuvo lugar en México, un homenaje que se le dio justamente en el marco de la CELAC. Ustedes recordarán en julio que el presidente López Obrador se aventó una historia súper interesante de Simón Bolívar, bueno, en su 238 aniversario. Daba la impresión de que México estaba virando hacia una radicalización. Sin embargo, México no ha dejado los contactos del más alto nivel con Estados Unidos. Al contrario, Estados Unidos le ha metido toda la carne al asador con México. Kamala Harris, Anthony Blinken, Mayorkas, toda la plana mayor recibiendo a la delegación mexicana en Washington. Y los líderes del Pentágono, bueno, el embajador Ken Salazar, el nuevo embajador estadounidense en México, es del más alto nivel de la administración de Barack Obama y de este señor. Entonces, eso te habla del nivel de importancia que le están dando a México en esta administración. Entonces, México no ha radicalizado su política de apoyo a América Latina y no quiere golpes, no quiere enfrentamientos con Estados Unidos, pero sí le quiere dejar una postura clara de cuál es la filosofía del presidente, cosa que me parece bastante sano, porque entonces ya ambos saben en qué puntos pueden avanzar y en qué puntos mejor ni le muevas. Es compleja la relación con Estados Unidos. México ha cedido en el tema de la Guardia Nacional. México ha cedido en el tema de la migración del Stay in Mexico. De hecho, ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de Justicia de los Estados Unidos le negó a Joe Biden este decreto que había tenido Joe Biden de terminar con el programa Stay in Mexico o Remain in Mexico, el quédate en México o permanece en México. Y está en el presidente López Obrador decidir si le van a hacer o no caso, que México no tiene la obligación de hacerlo, de no recibir más centroamericanos como tercer país seguro, porque no hay condiciones salubres para recibirlos. Pero por humanidad México lo está haciendo. Joe Biden ya había terminado con ese proceso. Ustedes recordarán, el Remain in Mexico tiene que ver con el hecho de que a un centroamericano que no puede volver a su país por cuestiones de seguridad, pues que Donald Trump no lo quería dentro de Estados Unidos, en lo que las cortes liberaban casos. Entonces dijeron a México, oye, pues que se queden mientras ahí contigo, ¿no? Y luego ya regresan otra vez cuando se decida qué se va a hacer con ellos en una corte. Joe Biden llegó y dijo desde el primer día, eso es inhumano, es un maltrato para los migrantes centroamericanos, ya no tienen que salir. Pero luego, gobernadores fronterizos y congresistas republicanos se fueron a quejar con la corte atrajo el caso y acaba de fallar en contra de Joe Biden y acaban de decir, no, pues el Remain in Mexico sigue. Entonces López Obrador tendrá que evaluar si cede en eso o si se abre de capas. México ha cedido también en temas de seguridad nacional. Hoy mismo, déjenme les platico, hoy mismo, y es más, déjenme les pongo el tweet para que no piensen que es un invento mío, que México ha cedido en temas de seguridad nacional, en el Remain in Mexico y en la Guardia Nacional. AMLO también ha cedido en la parte comercial un poco, pero no porque se ha arrodillado ante Estados Unidos, porque eso es lo que menos tiene, porque en una negociación hay que ceder de algo para ganar de algo más. Lo que está en juego en la CELAC es el fin de la OEA, pero también la arremetida que Estados Unidos pueda tener por ello. Ya lo hizo contra el ALBA, ya lo hizo contra la Unión Bolivariana, ya lo hizo también contra la UNASUR y lo hizo a través de Lenin Moreno en Ecuador. Entonces, quienes dicen, sí, pero que AMLO hablaba con Donald Trump, el mismo presidente López Obrador decía que los sujetos eran esclavos de alguna manera o estaban condicionados por su tiempo. Entonces, la coyuntura es un constante cambio de correlación de fuerzas. Hoy podemos ser rivales y mañana tendremos que ser aliados dependiendo de la coyuntura. Por eso había flexibilidad con Trump, porque la gobernabilidad en México era más importante
que los egos personales. Y era más importante que estas diatribas. En cambio, ahora el presidente percibe que hay mayor capacidad de acción y simplemente la ejerce. El presidente, ojo, el presidente López Obrador, para que no se vayan a ir por ese lado, cuando ya los chayoteros empiezan a decir, no está construyendo una vía comunista ni una vía al socialismo. Si hay un país capitalista en este momento es México. Pero el excedente de capital, a diferencia de otros tiempos, el excedente de capital se distribuye entre los más vulnerables, se parte el pastel de manera diferente. Por eso, los evasores de impuestos que se hacían llamar empresarios, pues están enchilados y están enojados, porque ahora los obligan a pagar impuestos, como a todos nos obliga el SAT, Hacienda, la Hacienda Pública nos obliga, como pasa en cualquier país, porque ellos decían, somos los grandes empresarios, incentívame fiscalmente, no dejes que yo pague impuestos. Bueno, ahora están pagando los miles de millones que debían y ese dinero se está yendo para madres solteras, se está yendo para niños con discapacidades, se está yendo para niños de prepa, para estudiantes vulnerables, para mochilas, uniformes, se está yendo para adultos mayores y se está yendo también para grandes obras que van a ser del sur y del sureste mexicano, un portento de turismo que ya lo quisiera cualquier otro país del mundo. Entonces, si hay un país capitalista, es México, pero el excedente de capital se está partiendo diferente. A los grandes empresarios que evadían impuestos, ya se les cobra impuestos, y si no, se van a la cárcel. Si no, pregúntenle a Magnani, que está prófugo de la justicia, o a Inés Gómez Montt, o pregúntenle también a este señor de Interjet, que lo acaban de meter a la prisión por deber impuestos y porque además se regodeaba diciendo que pagaban impuestos los pendejos, pues ahora se va a ir a la cárcel, a menos que pase algo. O pregúntenle a Ancira, que hizo un contrato camaleónico con Fertinal y Agua-Nitrogenados, debe 250 millones de pesos o 216 millones de pesos que le van a hacer pagar en partes de 50 millones de dólares, no de pesos, de dólares. Entonces, no, o sea, sí es capitalista, pero el excedente de capital se está partiendo y se está distribuyendo diferente. Nada de socialismo o estos trasnochados de Vox. Nunca vamos a permitir que el comunismo se establezca en México, nunca, nunca. Y así de, güey, bájale 2 rayitas, por Dios. O sea, es imposible ser comunista teniendo Estados Unidos al lado. Es imposible ser socialista teniendo Estados Unidos al lado, con el que tenemos un tratado de libre comercio mega capitalista. Pero con el excedente de capital sí se puede hacer algo y es distribuirlo de manera equitativa y combatir a la corrupción para que ese dinero no pare en los bolsillos de los que siempre paraba, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Así que López Obrador, ni comunista ni socialista, pero alguien que sí parte el pastel de manera diferente. Bueno, pues los incómodos, déjenme les digo que ya salieron también a decir estas chindejadas. ¿Sí me entienden eso de chindejadas? Es que de veras no descansan. No descansan. Es increíble que no descansan. Y dicen cada barrabasada. Miren este tweet. Enrique Krause, el pseudohistoriador, dice: un día volverá a unir a todos los mexicanos. Trabajemos para que ese día llegue. Así como de, ay, pobrecito Enrique Krause. Sufre tanto porque AMLO divide. Sufre tanto porque AMLO polariza. No, sufre tanto porque se le acabó el chayote que le daba el gobierno federal con Peña Nieto. Sufre tanto y se siente que hay polarización porque se le cayó la legitimidad, le quitaron la careta de farsante. Está como Gael García y Diego Luna, que se descubrió que dieron a Ambulante 160 millones de pesos en 2 sexenios. O sea, a ver, 160 millones de pesos en 2 sexenios. Y este señor ganaba millones y millones y millones y millones de pesos en chayote.
vía publicidad. Entonces, claro, pues López Obrador, López, como le dicen, para humillarlo, según López, divide, porque pues claro, les quitó el chayote, pues ya los partió en dos. Y tú dices, bueno, pues vaya que están fúricos, vaya que, pues que no se la creen ni ellos mismos. Están, de verdad, están mal, molestos. Pero oigan, no porque López Obrador divida, no. Lo que les mega duele, lo que les mega duele es que el presidente López Obrador tiene cada vez más aceptación, ha normalizado que ya no se les dé chayote. Ahora quienes les dan chayote son los gobiernos de los estados. Bueno, pues Enrique Alfaro, por esta misma razón, lo comparó con Mariano Otero. Pero cuando te das cuenta que ese tuit valía millones de pesos del presupuesto público de Jalisco, te das cuenta el tipo de chayotero que es este sinvergüenza. Miren, esta otra sinvergüenza que de verdad no rebuzna nomás porque no puede. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, que por cierto también se llama López, pero a ella sí le dicen López Rabadán. No le dicen López. ¿Celebrar nuestras fiestas con un dictador cubano como Díaz-Canel muestra que López Obrador quiere hacer lo mismo? Vean nomás el tipo de preguntas, ¿eh? Y es senadora, increíble. Encarcelar opositores, quitar internet, aniquilar libertades, generar pobreza, quedarse muchos años en el gobierno. Hoy le digo, los mexicanos lo detendremos. Ah, no, pues sí, pues órale. Wow. O sea, Kenia López Rabadán está en contra de quedarse mucho tiempo en el gobierno, pero Marco Cortés se va a reelegir en el PAN, acusado por muchos panistas de estar echando una cargada mañosa y tramposa para reelegirse en el PAN. Y decirle a esta señora que la pobreza la ha causado Estados Unidos con el bloqueo. Bloqueo, no embargo, bloqueo. Así que fuera máscaras, hay que ser sinceros. Está bien, o sea, es una oposición que no logra que la gente haga suyas sus molestias porque son ridículos y vulgares. Miren este otro. La egolatría y el narcisismo de López Obrador no tiene límites. Miren que dedicarle medio discurso a autodescribirse en pleno acto oficial es un exceso. Cuando el presidente homicida, execrable majadero, no se autohalagó, ni mucho menos. Al contrario, puso en evidencia varias cosas. Ahora vean este nivel de grosería y por qué la oposición no logra encajar con la gente. De verdad, miren, observen esto. No tienen abuela. Este señor Paco Calderón Cartonés, que es un monero, que ven moros con tranchetes todo el tiempo, dice, el presidente recibió hoy las cartas credenciales de diversos nuevos embajadores, foto del Reforma. Hasta en lo nimio, por decirlo mínimo, hasta en lo nimio viola con mayúsculas este fulano la ley. O sea, este fulano es tu presidente, Paco Calderón, aunque te arda el sicirisco, es tu presidente. Dice, flagrante e impunemente. ¿No merecía una sanción o una denuncia penal? Legisladores, abogados, partidos de oposición, alguien. Y es que le molestó que López Obrador no trajera la banda presidencial. Aquí la pregunta es, ¿llegará el momento, mis queridos alumnos digitales, en que estos ridículos quieran meter a la cárcel al presidente por respirar? López Obrador está comiendo. Uy, no, qué terrible. Trabaja, huevón, no comas. Ah, López Obrador está un poco mal de salud. Es que es un irresponsable. Tendría que tener los mejores médicos del país porque es el presidente de todos los mexicanos. Que se atienda. Es que López Obrador no se volvió los zapatos. ¿Cómo que no se volvió? Qué mal. Este presidente no honra su puesto, su cargo. Güey, se la pasa caminando entre los pueblos. Este sí se baja de su camioneta y sí camina entre la gente. Es que está desfajado. ¿Por qué no se faja bien? Pues Peña Nieto se vestía impecable y ves el corruptazo que resultó. Entonces, va a llegar el momento, de verdad, en que acusen a López Obrador de respirar y que digan, está respirando, ¿cómo se atreve a respirar? Porque así de ridículos están estos señores. Dice, de López Obrador, este otro perdedor, patitas de molcajete, dice, de López Obrador no me extraña, se afilió al PRI cuando gobernaba Echeverría,
Pero Claudia Sheinbaum viene del movimiento estudiantil y se educó en la generación del 68. Hoy le aplaudió al dictador que tiene a cientos de jóvenes presos por manifestarse, se traicionó a sí misma. Un tipo que no gana elecciones ni en su colonia se atreve a quererle dar lecciones a Claudia Sheinbaum o a López Obrador de cómo se debería de dirigir en materia de política exterior. Por favor, primero gane en su colonia y después gane en su barrio y ya después vemos si tiene tamaños de estadista, porque pues ni para político de su colonia me gusta, fíjese.